Hoy vamos a presentar qué es el diálogo para la resolución de los conflictos. Esta presentación está hecha por Gabriela Ramos, Valentina Molina, Valeria Becerra, Camila Costa y Rebeca Osuna. Entonces, para empezar, ¿qué es un conflicto? Es la oposición de individuos o grupos con valores mutuamente incompatibles. El conflicto siempre lo vamos a asociar con palabras negativas, pero realmente en esta exposición vamos a ver por qué el conflicto debemos verlo como una oportunidad de cambio y como algo que se puede transformar para algo constructivo. Entonces el conflicto se puede dar cuando hay conductas competitivas por un objetivo recurso, cuando hay lucha por bienes que se perciben escasos o interesantes, o cuando hay metas incompatibles. Entonces es muy importante siempre afrontar ese conflicto con diferentes herramientas que vamos a mencionar a lo largo de la presentación y por ningún motivo suprimirlos, porque al momento en el que los suprimimos vamos a generar ansiedad, impotencia, estrés, cansancio, resentimiento o confusión. Entonces, como ya les había dicho, el conflicto no siempre es negativo, sino que también puede ser positivo, una opción de cambio que sea constructiva para la situación, para la relación entre las personas, o cuando definitivamente no se puede solucionar el conflicto, entonces se va a relacionar con algo negativo y destructivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el conflicto es un agente dinámico y vamos a interpretarlo siempre como una fuente de innovación. Es algo que es inevitable, pero que podemos convertir a través de herramientas en algo positivo o una oportunidad de cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando no solucionamos el conflicto? Nuestras herramientas fracasan y se genera la violencia. La violencia entonces es el ejercicio deliberado de fuerza para causar un daño no solamente físico, sino moral o psicológico, que se puede clasificar en violencia simbólica o intangible también. Vicent Fisas es un autor que nos dice que la violencia no únicamente se refiere en hacer algo, sino también en no dejar hacer algo a las otras personas. Entonces tenemos diferentes clasificaciones para la violencia. Entonces puede haber violencia directa o actos violentos, que es la que primero se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de violencia, que son los golpes, la guerra, el acoso sexual en entornos laborales, académicos, escolar. Y quien va a generar esta violencia no le va a preocupar si lastima o hace daño a los demás. También existe la violencia estructural, que es cuando hay realizaciones efectivas que están por debajo de las realizaciones potenciales. La podemos evidenciar cuando hay pobreza, impunidad, marginación. La violencia cultural, que la podemos observar en el machismo, sexismo o la discriminación. La violencia simbólica, que se le dice que es la violencia contemporánea, y es cuando un grupo prácticamente discrimina a un sujeto o a otro grupo. Y lo más problemático de esta violencia simbólica es que la persona quien es discriminada se va a sentir culpable por esa discriminación o ese conflicto que se genera. Entonces el conflicto puede ser interno cuando tengo necesidades o intereses que no puedo satisfacer al mismo tiempo. Puede ser interpersonales cuando ya se involucra a otra persona con intereses incompatibles, o intergrupales cuando se desarrolla esta misma situación con dos o más grupos. Las causas del conflicto entonces pueden ser objetivas cuando hablamos de bienes materiales o subjetivas cuando estamos tocando temas o aspectos psicológicos. Más adelante vamos a ver cómo las percepciones pueden afectar a toda esta parte del conflicto. Christopher Moore entonces nos da una tipología para clasificar los conflictos. Entonces nos dice que hay conflicto de datos, que es cuando la información es incompleta o es interpretada de diferente forma por las dos partes que se involucran en el conflicto. Hay conflicto de intereses cuando hay diferentes modos o necesidades para realizar el objetivo en común. Hay conflictos de valores, acá entonces tocamos los temas de creencias, religiones. Hay conflictos estructurales cuando vemos que hay desigualdad o poder.
y las de relación, que simplemente es cuando yo no logro trabajar con una persona, no logro relacionarme con alguien más o con otro grupo. Entonces, en estos casos es muy importante empezar por un diagnóstico en donde yo voy a establecer cuál es la naturaleza de este conflicto, porque de esa misma manera voy a poder abordarlo con las diferentes herramientas que vamos a tocar más adelante. Entonces se nos pueden presentar también diversos obstáculos, como son las percepciones, la mala comunicación o el mal manejo de las emociones. Entonces, para las percepciones debemos tener en cuenta que cada individuo es único y se acerca o abarca un conflicto de manera diferente en cada situación. Entonces nosotros vemos al mundo no como es, sino como somos nosotros. Y cada vez que queremos describir algo, nos describimos a nosotros mismos y describimos cómo vemos las cosas. Esto es un proceso individual que se da a través de un complejo proceso de evolución a lo largo de la vida, que ya más adelante vamos a ver cuáles son los temas más importantes en la generación de la percepción. Entonces, el autor nos brinda un ejemplo muy claro para poder entender cómo esta percepción puede cambiar de un sujeto a otro en una misma situación. Entonces nos dice que hay un arrendatario que está pensando como yo siempre pago si el arrendatario me cobra, pero es muy indiferente porque nunca me pregunta yo cómo estoy. Mientras el arrendador nos dice nunca me paga si yo no le cobro, y soy muy respetuoso porque nunca me meto en la vida de él, en su vida personal. Entonces vemos como una persona puede estar pensando algo mientras la otra está pensando algo completamente distinto y se genera un conflicto con diferentes percepciones que cada una es igual de válida a la otra. Entonces la percepción del conflicto, como dice el profesor Díez Gochi, es según cómo cada persona percibe una situación en la que está inmerso, así mismo va a actuar. Entonces nos habla de cómo se forman las percepciones, entonces se basan en diferentes características o diferentes eventos que vamos a tener a lo largo de la vida, como la religión, la cultura, la educación, la amistad, entornos sociales. Y todo esto el autor nos lo explica como si fueran unas gafas que van a ser únicas para mí, únicas para cada persona y que me van a permitir ver el mundo de una forma o de otra. Entonces el esquema de las percepciones pueden ser internas, externas o cognitivas. Entonces en las internas vamos a ver qué es lo que el individuo siente, lo que piensa, lo que quiere. Los externos van a ser todas esas cosas que rodean al individuo, entonces los símbolos, las personas, los objetos. Y los cognitivos va a ser como una mezcla entre estos dos, en cómo yo voy a interpretar esas emociones, la imaginación, sentimientos, la razón, la lógica. Y son muy importantes porque nos van a entender cómo se percibe un conflicto a través de una diferente perspectiva de cada individuo o de cada grupo. Entonces, ¿cómo puedo cambiar estas percepciones erróneas o incompletas? Entonces, es importante siempre tener la disponibilidad o la actitud para hacer percepciones nuevas que me permitan solucionar o transformar este conflicto. Es una herramienta muy importante establecer un diálogo para que no simplemente se hable, sino también se escuche activamente a la otra persona. Y finalmente analizar estas perspectivas y mirar cómo las vamos a abordar, entender cómo piensa el otro para que podamos llegar a una solución que pueda favorecer a todo el mundo. La mala comunicación y mal manejo de las emociones, entonces nos dice que tenemos que tener en cuenta que cuando nos afrontamos a una persona que consideramos difícil, es muy difícil controlar un impulso o se dificulta hablar o
controlar las emociones hacia la situación o hacia esa persona. Entonces, lo más recomendable que nos dicen en el texto es que debemos apropiarnos de la situación, sentir que nosotros somos quienes manejamos la situación y no la situación quien nos maneja a nosotros. Entonces, tenemos que controlar las emociones y no podemos perder el control por ningún motivo. Nos dice también el texto que es muy importante sentir la emoción, explorar esa emoción con el fin de poderla direccionar a algo positivo que nos pueda ayudar a cambiar. Finalmente nos dice que también puede ser una buena opción expresar todas estas emociones, tomar un espacio después de hacer todo este proceso y expresarlo con la persona en la que se involucra en el conflicto. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que las emociones de ira, miedo, orgullo nos van a impedir solucionar cualquier tipo de problema, y acumular todas estas emociones nos va a llevar a algo que va a ser la frustración. Si un conflicto no se logra solucionar, entonces en la mayoría de los casos pasa un proceso que se llama la confirmación negativa, y es que cuando no podemos solucionar algo, yo me confirmo a mí misma que mi perspectiva es la que es y sigo cegada con mi propia perspectiva sin ponerme en el lugar del otro. Cuando no podemos solucionar las cosas a través del diálogo, entonces necesitamos el rol de un tercero. Este va a ser un mediador que nos va a ayudar a modificar las perspectivas y a direccionarla para que haya como una visión más objetiva del conflicto. El abordaje de las perspectivas en cuanto al diálogo es muy bueno y muy útil, pero es importante también tener en cuenta que hay dos versiones o más de dos versiones y que cada una de esas versiones es igual de válida a las otras. Entonces es importante escuchar y no simplemente quedarnos con la primera perspectiva que nos dan. Podemos abordar el conflicto a través de prejuicios y percepciones, ponernos en el lugar de otros. La escucha activa es muy importante, saber que las personas se sienten escuchadas y que pueden expresar lo que sienten, ayuda a canalizar toda esta parte de las emociones. Cuando no se puede solucionar con la persona directamente, se debe acudir a un tercero que nos va a ayudar a tener una percepción objetiva del conflicto, y debe haber una comunicación clara para no suponer intenciones a través de una simple perspectiva. Entonces los estereotipos o perjuicios van a ser actitudes que reflejan la construcción de la sociedad cuando se percibe a alguien de otro grupo de manera hostil o negativa. Estas van a ser diferentes imágenes o representaciones que van a caracterizar alguna sociedad o algún grupo en específico. Los prejuicios están llenos siempre de sentimientos hostiles, y la sociedad siempre va a querer jerarquizar todas las cosas que vivimos, todas las personas que nos rodean, y normalmente son muy difíciles de remover o de reasignar. Entonces, como nos dice la autora Mariana Castañeda, el ser humano tiende a clasificar naturalmente todo a través de género, sexo, edad, profesión, pero no todo lo que se clasifica va a terminar en prejuicio. Y Ángel Rodríguez también nos dice que la autoimagen es la naturaleza social donde será evaluado positiva o negativamente en comparación a otro grupo. Entonces nos dice que hay diferentes características en donde nos pueden clasificar. Si digamos me dicen que soy muy alta, no significa que soy muy alta, sino que soy más alta que las demás personas que incorporan X grupo. Entonces el autor nos cita también y nos dice que la familia y la sociedad es muy importante en el desarrollo de todas estas perspectivas, estereotipos o perjuicios, porque empezando por la familia, Freud dice que la relación del adulto se determina principalmente por esos lazos, por esas emociones, por esas vivencias que tenemos en el núcleo familiar cuando somos niños, y que esto también nos va a hacer
reaccionar de alguna u otra forma cuando estemos en un conflicto o en algún otro entorno. La, la sociedad entonces también nos va a determinar situaciones socioculturales que van a favorecer a la identificación que yo voy a tener con un grupo. Y finalmente, entonces también podemos ver que aparte del diálogo y todas las herramientas que ya mencioné anteriormente, existe la negociación. La negociación entonces va a consistir en que se va a pactar treguas, se van a delimitar territorios y finalmente vamos a llegar a acuerdos comunes de convivencia que nos van a permitir desenvolvernos a todos en un mismo entorno o en un mismo grupo para cumplir un objetivo personal o general. Muy buenas tardes. Continuando con la parte que mi compañera Valentina Molina les expuso, es necesario que para la resolución de los conflictos se promuevan las habilidades que nos van a permitir cambiar de una posición de adversarios a cooperadores a las partes o personas que están involucradas en el conflicto. También es necesario impulsar las relaciones personales y el diálogo efectivo, que más adelante lo expondré más claramente. Las técnicas y herramientas para trabajar el conflicto de una forma constructiva, según este autor, nos expone dos. Una, la negociación, y la siguiente, el diálogo. Vamos a hablar primero de la negociación. La negociación tiene su origen, es muy antiguo, tan antiguo como la formación de los grupos que se crearon inicialmente, pues aquí ya había negociación respecto a cacería, territorios, intercambio, que buscaban finalmente llegar a acuerdos de interés común y pues de conveniencia. Se define como acción de intercambiar, como se los mencioné anteriormente. También lo podemos definir como un proceso de diálogo donde no hay presencia de terceros, y también como un proceso interactivo en el cual hay incompatibilidad de intereses, valores o también necesidades, y en la cual de forma voluntaria las partes van a llegar a un acuerdo. Hay que tener en claro que la negociación no significa ceder para llegar a los acuerdos, ya que por el contrario, la negociación busca que las decisiones de las personas involucradas vayan a llevar a un acuerdo satisfactorio y que traiga beneficio para todas las partes, mientras que ceder simplemente significa que uno vaya a salir beneficiado y la otra parte no. Las características que tiene la negociación es que es un proceso dinámico, tiene diferentes etapas, específicamente son tres que a continuación se las voy a explicar. Intenta resolverse de forma pacífica y por una vía voluntaria. Como se los mencioné anteriormente, no hay presencia de terceros, pueden haber dos o más actores involucrados y generalmente si dentro de esta negociación no se llega o se va a realizar un mal acuerdo, pues es mejor no hacerla, porque lo ideal es obtener algo mejor de lo que se obtenía sin negociar claramente. Las etapas de la negociación, como se los mencioné anteriormente, son tres. Análisis, planeación y discusión, y cada una tiene una técnica. Dentro del análisis encontramos que se hace un diagnóstico de la situación, de las posiciones de las diferentes partes y también los intereses que tienen. Esta técnica que se usa dentro de esta se llama prenegociación. Entonces aquí se va a hacer un mapeo de los actores, de los intereses y posiciones que tienen. También se va a realizar o se van a ayudar a desarrollar esas estrategias de negociación. Va a haber una comunicación que es importante que tenga un lugar, una fecha y pues los participantes bien definidos precisamente para que no haya presencia de terceros, y una agenda de negociación. Dentro de la planeación vamos a encontrar el acrónimo MAAN, que significa Mejor Alternativa de un Acuerdo Negociado. En caso de no llegar a este acuerdo ideal, lo que buscamos es llegar a opciones
o otras alternativas que vayan a traer beneficio a las dos partes. La técnica usada es negociación en la mesa. Entonces, lo que vamos a ver en esta técnica es que tiene que haber una comunicación efectiva entre las partes, donde hayan intereses y opciones comunes. También una lluvia de ideas. Esto va a generar que haya un clima de confianza inmediatamente, porque van a haber una mayor variabilidad de acuerdos, de posibles acuerdos. Entonces esto va a generar más confianza y claramente va a ser mejor para la negociación, porque van a haber más alternativas de acuerdo. Y también se toman las decisiones de resolución o de transformación del conflicto. La última etapa es la discusión, y aquí es donde se van a generar como tal las opciones comunes. De acuerdo a esas decisiones y resoluciones que se tomaron antes, aquí ya se van a generar esas opciones comunes que van a traer beneficio y satisfacción a las dos partes. Entonces aquí la técnica usada es acuerdos. Para que esos acuerdos queden bien establecidos, se hace la síntesis de los compromisos que anteriormente en la planeación se hicieron. Se hace un escrito, es mejor que quede todo por escrito, que hayan términos clave, porque estos términos clave nos van a permitir saber si ese acuerdo sí es realizable. Tiene que haber un plan de acción en el que vamos a tener un calendario, un cronograma de actividades, las personas responsables de cada actividad. Y también vamos a tener un mecanismo de verificación, solución de controversias y las sanciones. Esto en caso de que el calendario y el cronograma de actividades no se cumpliera de acuerdo a lo establecido. Por eso es muy importante que en esta etapa final de la negociación las cosas queden escritas. Los factores que van a favorecer estas etapas de la negociación y en general la negociación va a ser la buena relación y la comunicación entre las partes. Puede estar previa o construida. ¿Y esto a qué se refiere? Previa es que ya las partes tenían una relación antes de que se presentara el conflicto, y construida es que nunca habían tenido o tenían una relación muy superficial, pero que con el buen desarrollo del conflicto y el buen desarrollo de estas etapas del conflicto se fue construyendo una buena relación entre las partes implicadas. También la reputación positiva, eso va a traer confianza a los negociadores. También deben, y es muy importante que haya voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo, pues porque esto va a traer mayor disposición para solucionar el conflicto. Y también la destreza de los negociadores, que habla de la experiencia previa que ellos ya habían tenido resolviendo algunos conflictos. Hay distintos estilos de negociar según la escuela de Harvard. Ellos plantean tres, y es la persona o el negociador suave, el negociador duro o competitivo, y el negociador centrado en principios o méritos. El negociador suave es aquel que va a ceder con facilidad y simplemente insiste en cualquier acuerdo con tal de no deteriorar las relaciones que tiene con las partes involucradas en el conflicto. El negociador duro o competitivo es aquel que se centra en ganar a toda costa y usa algo que se llama estrategia cero. La estrategia cero lo que nos quiere decir es que este negociador busca ganar y obtener todo a expensas de otro, por lo que se va a generar una relación ganar-perder. Lo cual no es bueno, porque, como se los mencioné anteriormente, la idea de la negociación es que ambas partes estén pues satisfechas y sean beneficios mutuos para el acuerdo que se realizó. Estos también buscan satisfacer su propio interés y pueden hacerlo mediante amenaza, intimidación o manipulación. Y por último, el negociador centrado en principios o méritos. Harvard establece 5 principios, 5 ítems o características que presentan estos negociadores. Entonces, primero es separan personas del problema, lo que nos dice que aquí este negociador lo que está buscando es no solo la satisfacción de sus necesidades particulares, sino que busca
que la negociación no sea abusiva o mal abordada, sino que al contrario busca que se realice algo justo, que fortalezca la relación para que incluso puedan haber acuerdos futuros independientemente de el negociador o la otra parte implicada. Lo segundo es que concentra en interés y no en posiciones. Entonces, eh, aquí lo que nos está diciendo es que más que solo ganar, él quiere o busca siempre llegar a un acuerdo, tiene una voluntad para hacerlo. Lo tercero es que genera variedad de opiniones y aquí, como les hablaba, hay lluvia de ideas donde va a haber mayor creatividad, una participación activa de ambas partes, van a mostrar señales de buena voluntad, va a haber más posibilidades de llegar a un acuerdo mutuo y satisfactorio, ya que van a haber más propuestas y más opciones de propuesta. Lo cuarto es que hay una negociación sustentada bajo criterio y esto se refiere a que están sustentadas en criterios, eh, digamos que ya criterios justos, como lo son las leyes, estándares de justicia o también por lo que dice un experto, también por la reciprocidad, que es como el famoso refrán de hoy por ti, mañana por mí. Entonces va a ser más equitativa la negociación. Y lo último es que en caso de no llegar a ese acuerdo ideal, pues van a haber muchas alternativas para llegar a un acuerdo por todo lo mencionado anteriormente. En caso de no llegar a ese acuerdo ideal, eh, hay que elaborar ciertas alternativas. Entonces, para esto, pues el acuerdo ideal pasaría a ser básicamente un plan B. También se deben establecer un mínimo aceptable, pues no lo ideal, pero sí como condiciones mínimas para llegar a un acuerdo. Se deben evitar las presiones tómelo, déjelo, porque eso va a llevar a un mal acuerdo. Se usa su poder para educar, que esto básicamente nos se está refiriendo a que la persona que en este momento tenga la palabra o el que esté hablando se va a preocupar por cuál era el acuerdo ideal del otro y sin agredirse van a llegar a alternativas que cumplan tanto expectativas de una parte como de la otra parte. Y lo último es advertir de también consecuencias por no actuar y no formar alianzas. Entonces es hacerle ver a la parte qué consecuencias van a tener en caso de no hacer ese acuerdo, como lo mencioné anteriormente, sin agredir y de manera adecuada. También cuando las personas son duras y son esas personas difíciles para negociar, el Centro de Colaboración Cívica nos da 6 recomendaciones. La primera es prepararse para la negociación. Entonces aquí lo que usted debe tener o lo que debemos tener clara para esta parte es que yo debo saber, debo estar muy involucrada y debo tener el conocimiento adecuado para el tema que yo quiero llegar a tratar. También nos habla de redefinir el conflicto como un problema común. Entonces es hacerle ver a esa persona que si no llegan a un acuerdo, no solo van a traer consecuencias para uno, sino también para esa persona. Respirar hondo, es decir, que en momentos donde haya enojo, usted tome una pausa, se tranquilice y vuelva a impulsar ese diálogo tranquilo, sin ningún tipo de agresión. Poner límites, y es decir, que usted también proponga sus demandas y no acepte ceder eh, después de haber establecido esos límites. También hay algo que ellos llaman puente de oro, que es simplemente reconocer la validez de los argumentos que tiene la otra persona y no ceder ante la presión de esa persona tampoco. Las técnicas y herramientas para trabajar el conflicto de una forma constructiva, les había mencionado primero la negociación y les mencioné que la segunda era el diálogo. Entonces a ver, vamos a estudiar sobre este. El diálogo entonces es un proceso de comunicación que tiene como objetivo la construcción de significados comunes para mejor entendimiento mutuo. Según este autor, Bohm,
el diálogo es una corriente de significado que fluye dentro y a través de los implicados. También dice que tiene un significado compartido, que es como ese, él lo define como un aglutinante o cemento, y esto va a ayudar a que se sostengan los vínculos entre las personas y aún también en las sociedades. Y también el diálogo es un proceso de cooperación y de trabajo en conjunto que nos ayuda a construir significados comunes a los interlocutores. También esta es otra definición ya eh, propuesta por el autor de la lectura como tal, y él propone que esto es un intercambio de información que es cíclico y lo que va a hacer que nos genere un entendimiento mutuo, un acuerdo en conjunto y una acción colectiva. Debido a esto, se va a transformar la situación dada. ¿Qué cosas no pueden hacer parte del diálogo? Eh, eh, o bueno, cómo no se puede definir solamente es, no solo es hablar, no solo es exponer razones y tampoco se puede tener una actitud pasiva, al contrario. Yo debo escuchar al otro con alto grado de atención y concentración, debo tener una actitud activa en donde yo voy a poder comprender el significado de manera más profunda de cómo esa persona me está hablando y qué es lo que me está diciendo, y donde va a haber un verdadero intercambio y un deseo de escuchar y estar dispuestos a ampliar esa perspectiva. Los objetivos de este es buscar comprender ideas y sentimientos de las partes mediante palabras y también mediante el lenguaje verbal, las expresiones que tiene esa persona. Es un cambio mutuo de las percepciones, perdón, más que un cambio individual. Entonces, yo debo tener en cuenta que no debo monopolizar y creer que yo solo tengo la verdad, sino también ampliar mi percepción. El otro objetivo es que las dos partes puedan percibir, aprender, crecer, interpretar y reinterpretar hasta que juntos alcancen una mejor comprensión mutua. Y pues en conclusión, para definirlo, el diálogo como tal sería el arte que debemos desarrollar y no necesariamente lleva a un acuerdo, sino nos lleva a intercambiar puntos de vista, a aprender de los otros, a entender mejor el conflicto y a fortalecer la relación de los participantes. ¿Qué requisitos hay para que se dé un diálogo adecuadamente? Entonces, debe haber ausencia de coerción y muestras de apertura. Se deben discutir sobre esas suposiciones que hay y no deben haber presiones coercitivas, es decir, que quieran separar. Estimular una genuina curiosidad, y es decir, que ambas partes tengan la voluntad por aprender el uno del otro, fomentar la empatía, promoción de las relaciones de igualdad, lo que les mencionaba anteriormente, no jerarquía y no un monopolio de la verdad, y utilizar herramientas y técnicas adecuadas en respecto a la escucha activa y la asertividad. Los elementos esenciales para promover el diálogo son tres, y es primero la comunicación efectiva, que hay verbal, paraverbal y no verbal, que más adelante mi compañera les va a hablar de esto, la escucha activa y la comunicación asertiva. La comunicación efectiva es aquella en la que las relaciones humanas nos podemos dar cuenta que no todo es comunicación como tal de palabras, porque también había una frase en el texto que dice: el no hablar, mirar o escuchar pueden ser mensajes tan elocuentes como no hacerlo. Entonces, dentro de esa comunicación tenemos que hay un emisor, hay un receptor y hay un canal de comunicación, perdón, que lo que nos va a ayudar a hacer es a codificar y descodificar esa información. Hay que tener en cuenta que no se puede resolver un conflicto que no se entiende, y para entenderlo yo debo tener información completa acerca del mismo. Eh, También algo que el autor mencionaba, y es que no se debe malinterpretar, porque el hecho de malinterpretar me genera que haya un mensaje distorsionado al que yo quise decir. Bueno, ahora vamos a hablar de los tres tipos de comunicación que existen. La primera es la comunicación verbal, que es lo que se dice, es decir, son las palabras que se utilizan para transmitir un mensaje. Como sabemos, las palabras
son el canal por el cual se va a transmitir dicho mensaje, razón por la cual es muy importante que el lenguaje que se utilice sea lo más claro posible y fácil de comprender. Esto con el fin de lograr una comunicación mucho más efectiva y así poder lograr identificar los verdaderos intereses ocultos detrás de cada mensaje. Por otro lado está la comunicación paraverbal, también conocida como vocal o paralingüística, que hace referencia a lo que se escucha y cómo se escucha. En este caso, sería la entonación, la proyección y la resonancia de la voz, las cuales nos van a permitir identificar el estado de ánimo y las emociones que tiene el emisor y las intenciones del mensaje. Y por último está la comunicación no verbal, también conocida como visual o kinestésica, que hace referencia a lo que se observa. En este caso, los movimientos faciales, las gesticulaciones y las posturas. Es importante saber que este tipo de comunicación va a expresar en muchos casos más de lo que las propias palabras pueden llegar a explicar o a expresar por sí solas. La lectura habla acerca de un concepto muy importante que es la escucha activa y es la actitud frente al emisor. Esta escucha activa consiste en mostrar un adecuado interés por la comunicación tanto verbal como no verbal de la persona que nos está hablando. Es importante tener en cuenta que escuchar no es solo oír lo que están diciendo, sino tener la capacidad de leer y analizar los tonos de voz, las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje corporal que está usando el emisor al momento de transmitir un mensaje. Se dice que un individuo en promedio solo recuerda el 25% de lo que escucha, y esto básicamente ocurre por dos factores. Uno son los obstáculos psicológicos, como los mecanismos de defensa inconscientes que permiten escuchar solo lo que se quiere, gracias a una serie de filtros que determinan qué estímulos llegan a nuestra conciencia y cuáles no. Más o menos lo que quiere decir esto es como si el cerebro tuviera la capacidad de escoger qué quiere escuchar y qué no. También existen algunos factores internos, como los deseos, expectativas, prejuicios, estereotipos y estados de ánimo, con los que cuente el receptor, que de igual modo van a afectar en lo que a la final va a terminar escuchando este receptor. Los 4 beneficios importantes de la escucha activa son, en primer lugar, hacer sentir a la persona que es escuchada. El segundo es estimularla para que siga expresándose. Tercero, asegurarse de comprender adecuadamente. Y cuarto, identificar los intereses y las necesidades de las partes. En resumen, digamos que los beneficios de la escucha activa realmente es hacer que el emisor se sienta en la confianza de continuar expresándose y que realmente sienta que está siendo escuchado. Y por otro lado, también asegurarse que el receptor esté recibiendo correctamente el mensaje e igualmente identificar, como lo mencionamos anteriormente, aquellos intereses que hay detrás o aquellos intereses ocultos que hay detrás de las necesidades de tanto del receptor como del emisor. El receptor necesita cumplir una serie de requisitos para lograr una escucha activa adecuada, los cuales son prestar toda su atención al interlocutor, controlar sus reacciones ante situaciones cargadas de emociones, mostrar coherencia en todos los canales de comunicación y tener genuina curiosidad por comprender al otro. Igualmente se necesitan de ciertas acciones que estimulan la escucha activa, como lo son evitar distractores externos, ya sean ruidos o interrupciones, centrar la atención en la persona que está hablando, entender todo lo que dice, crear un clima de confianza que le permita al emisor continuar hablando libremente, escuchar con atención lo que el emisor está diciendo sin la necesidad de agregar información ni interrogar. Es también muy importante mantener un contacto visual permanentemente, tanto por parte del emisor al receptor como del receptor al emisor. Igualmente es una acción que estimula la escucha activa, es asentir con la cabeza para demostrar que se está escuchando y pues siempre mantener silencio para generar que el emisor continúe hablando y expresándose sin ningún problema. De todos modos, igual hay algunas acciones que entorpecen la escucha activa. En este caso, las más importantes sería interrumpir, juzgar o contar al emisor alguna experiencia propia que haya tenido el receptor sin que éste lo solicite.
Existen 5 técnicas claves para la escucha activa. La primera de ellas es el parafraseo, que es usar de forma similar las palabras que usó el emisor con el fin de verificar si realmente se comprendió lo que quería decir. Se pueden usar expresiones como según entiendo, de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Por otro lado está el resumen, que consiste en sintetizar en puntos claves lo que el interlocutor ha dicho. Y esto pues va a evitar de cierta forma generar una conversación circular en la que el emisor esté constantemente repitiendo ideas. También están las preguntas que sirven para aclarar algún tema o comprender mejor alguna situación, y en este caso se pueden observar dos tipos de preguntas. Por un lado están las preguntas abiertas, que se van a utilizar principalmente con el fin de conseguir mayor información acerca de algo, y las preguntas cerradas, que se utilizan más que todo cuando uno quiere afirmar o negar una idea. Por otro lado está el legitimar, que permite resaltar el valor o la importancia de lo que la otra persona está diciendo. Se puede usar expresiones como lo que acaba de señalar es muy importante o tiene toda la razón con respecto a algo, y esto lo que va a generar es que el emisor sienta que realmente está transmitiendo un mensaje de valor al receptor. Y por último está la reformulación, que es un tipo como de parafraseo, pero en este caso lo que se busca es reducir un poco el tono negativo con el que el emisor haya formulado alguna frase. Hay otro tema que toca la lectura, que es la comunicación asertiva, y esta hace referencia a expresar nuestras propias ideas, sentimientos u opiniones de una forma respetuosa con nosotros mismos y con los demás. La idea, digamos, de este tipo de comunicación es que podamos expresar libremente o defender nuestros puntos de vista, pero siempre manteniendo una postura de respeto con las demás personas. Este tipo de comunicación puede expresarse o puede utilizarse dos técnicas para expresarse asertivamente. La primera de ellas es el mensaje yo, que lo que busca es expresar en primera persona las opiniones sin evaluar la conducta de los demás. En este caso, pues los mensajes se van a centrar en lo que el emisor quiere, necesita o le preocupa. Para lograr este tipo de mensajes, lo primero que se debería hacer es crear una expresión en primera persona de los intereses y necesidades propias. Luego se indica de forma correcta en lo que no se está de acuerdo. Y por último, y pienso yo que es lo más importante, se debe indicar el cambio de actitud deseado o la opinión propuesta. Es decir, no es solo decir con lo que no se está de acuerdo, sino también darle alguna solución a ese concepto con el que no se comparte. Las principales características de esta técnica es que va a permitir expresar sentimientos con firmeza pero sin agresividad, permite expresar de modo constructivo, es decir, generar críticas constructivas, también va a promover la disposición al cambio y va a facilitar que los demás escuchen. Por otro lado, la segunda técnica para expresarse asertivamente es el no positivo. Esta consiste en expresar un no de manera clara, y pues igualmente lo que se busca es también no únicamente decir en lo que no se está de acuerdo, sino también plantear una solución alternativa para mejorar este aspecto. El autor que vemos en pantalla formuló los 4 principales obstáculos para el diálogo. El primero es la diferencia de las percepciones, que hace referencia principalmente a que un receptor o un emisor, de acuerdo a las experiencias previas que ha tenido, va a determinar la forma en cómo va a reaccionar a diferentes situaciones. Entonces es importante aprender a interpretar esas percepciones y tener muy claro que esas experiencias por las que ha pasado alguna de las partes va a afectar o va a determinar la forma en cómo éste va a reaccionar ante ciertas acciones o situaciones. Se sabe también que el género, la edad, el origen cultural o étnico pueden tener como un valor importante con respecto a las diferentes percepciones que se van a tener con respecto a algo.
Otro, el segundo, es la falta de conocimientos fundamentales, que hace referencia a que tanto el emisor como el receptor deben tener la misma calidad y cantidad de información sobre el tema que se vaya a tratar. Esto con el fin de que se logre una conversación mucho más fluida en la que no se tenga que interrumpir constantemente para hacer alguna aclaración o alguna explicación por falta de información de alguno de los dos. Por otro lado están las emociones del emisor y del receptor, que la lectura habla acerca de lo que son unas emociones fuertes, como el amor, el odio o el miedo, que si alguna tanto el receptor como el emisor las tiene en el momento de la comunicación, lo que se va a terminar es expresando sentimientos y no información. Y por último estaría la falta de atención, que es una de las barreras más serias, en la que se selecciona básicamente lo que se quiere oír. También hay otro tipo de obstáculos como son ruidos, interrupciones, prejuicios, negación o intención de quitar poder a la persona, que igualmente van a obstaculizar de cierta forma el diálogo. Con respecto a la segunda lectura, esta lectura se llama Los ingredientes de un conflicto. El primer tema que tocan es acerca de la diversidad. Se dice que la diversidad es algo, por decirlo así, innato de la sociedad humana y que lo más importante es saber cómo se manejan estas diferencias o estas diversidades entre personas, ya que se puede llegar a hacer de un conflicto algo positivo o negativo. Se sabe que dentro de la diversidad humana hay diferencias en las percepciones, necesidades, valores, poder, deseos, metas u opiniones. Y pues al enfrentarnos a conflictos, lo que dice la lectura, lo más importante no es quitar esas diferencias, sino más bien usarlas para clarificar nuestra comprensión del otro y de la relación, considerar ideas y posibilidades que podríamos no haber tenido en cuenta, ver si hay aspectos de la relación sobre los cuales podemos trabajar con efectividad para mejorar la misma. También en la lectura se habla sobre cómo esta diversidad se puede observar tanto en el mundo laboral como en el mundo familiar. Desde el punto de vista laboral, permite que una persona se desarrolle mucho mejor en una tarea específica y asimismo las diversas funciones que hay dentro de la empresa, al combinarse van a generar resultados mucho más efectivos y eficientes. Igualmente también se puede ver reflejada la diversidad en este ámbito laboral cuando se generan grandes ideas que fueron el resultado de varias ideas aportadas por distintas personas de la empresa. Ya desde el punto de vista familiar, se puede observar que cada miembro de una familia percibe las situaciones de un modo único, lo que hace que se genere una contribución especial a la familia. Estas diversas perspectivas o sugerencias que cada miembro puede tener, lo que van a hacer es enriquecer mucho más ese ambiente familiar. Por otro lado, el autor también habla sobre lo que son las necesidades y básicamente las define como aquellas condiciones a las que el ser humano no puede renunciar porque de cierta forma son críticas para el desarrollo y bienestar de una relación. Es decir, son aquellos aspectos necesarios aquellos aspectos que consideramos que son necesarios para poder desarrollar adecuadamente alguna relación. Se dice que las relaciones más satisfactorias y mutuamente beneficiadas son aquellas en las cuales las necesidades de ambas partes son aceptadas. Y generalmente la discordia va a ocurrir cuando una o ambas partes ignoran las necesidades del otro. Bueno, entonces los conflictos van a ocurrir en 4 aspectos. Primero, cuando se ignoran las necesidades, entonces se va a dividir en 3. El primero de este es cuando se ignoran las necesidades de la otra parte. Esto ocurre cuando la otra persona o grupo siente que no se le trata como tal, siente que no se le trata como una persona valiosa y pues realmente no se siente importante. El otro conflicto ocurre cuando se ignoran las propias necesidades. Esto pasa cuando una persona, al no quererse hacer pasar por egoísta, pasa por alto sus propias necesidades y ocurre más que todo en las relaciones. Entonces puede llegar a generar conflictos. Y el tercero es cuando se ignoran las necesidades de la relación, que en este caso van a pesar más que las individuales. Lo segundo es cuando la satisfacción de necesidades es obstruida. Esto ocurre en muchos casos,
pero no con un fin malicioso, pero sí llega a generar un efecto perjudicial en la persona. Entonces es cuando una persona no le va a prestar suficiente atención a las necesidades de la otra persona. Por ejemplo, en el caso de un adolescente que quiere descubrir su propia identidad, que quiere descubrirse a sí mismo, pero los padres insisten en que se haga lo que ellos dicen, entonces en que actúen como ellos quieren o que tengan ciertos comportamientos, va a crear un conflicto perjudicial en el adolescente, ya que se le va a bloquear la necesidad de realizarse como personas. Caso contrario se puede ver cuando un adolescente aleja a los padres de sus vidas o ellos no comparten nada de sus actividades o lo que hacen a diario, entonces crea un conflicto perjudicial en los padres, ya que se obstruye la necesidad de ellos mismos de pensar que aún son parte de la vida de los hijos. El tercer aspecto ocurre cuando se confunden necesidades y deseos. Entonces se dice que las necesidades pues son más críticas para la vida de una persona que sus propios deseos, ya que por el contrario los deseos no son necesarios ni esenciales para el bienestar de una persona o grupo, sino que son requeridos. Entonces a veces la gente desea algo tan fuerte que interpreta este deseo como una necesidad. La gente entonces se va a volver más apasionada cuando persigue necesidades que cuando trata de satisfacer deseos. Entonces esto va a aumentar la probabilidad de que haya un conflicto porque se va a pelear o se va a hacer lo posible por satisfacer esta necesidad. Es por esto que es importante que uno debe aprender a diferenciar si realmente lo que necesitamos es realmente una necesidad o si solo es un deseo. El tercer momento es cuando las necesidades parecen incompatibles. En este caso van a ser los conflictos más sanos, y esto ocurre más que todo en relaciones cuando por ejemplo una parte obtiene lo que necesita, es decir, satisface su necesidad, pero la otra persona no puede hacerlo porque podría estar afectando a la otra persona. Es decir, que en este caso las necesidades quedarían como opuestas o incompatibles y se va a generar un conflicto que vendría siendo frustrante y muy perjudicial en la relación. Ya en el siguiente tema es acerca de percepciones. Entonces se menciona que la realidad se va a interpretar de diferentes maneras. Entonces se pueden tener diferentes percepciones con respecto a un evento, que estas percepciones pueden ser incorrectas, pero si la persona que las percibe cree que son verdaderas, se va a poder convertir en una realidad para esta persona. Entonces, cuando una persona ve una situación de una manera y otra persona ve una situación de otra manera, pueden generarse muchos conflictos por errores de percepción, pero si se logra aclarar esto, se puede llegar a una solución. Entonces van a haber 4 tipos de conflictos perceptivos. El primero es el conflicto de percepción propia, y este ocurre porque por diferentes motivos. El primero es porque la gente basa su propia percepción en las expectativas que otros tienen de ellas. Entonces estas personas piensan que para definirse a sí mismas necesitan saber qué es lo que piensan los otros de ella o qué esperan los otros de ella, y necesitan saber cómo son ellos vistos ante los demás. Otro momento de estos conflictos es cuando una persona o grupo adopta una percepción propia que se basa en el modo de ser tratados por los demás. Es decir, cuando una persona ha sido tratada mal, ha sido tratada como inferior, entonces esta persona, si se sigue considerando inferior, se puede llegar a pensar que es una víctima y va a comenzar a actuar como tal, digamos que por culpa de otro grupo de personas o persona que lo haya hecho sentir así. El tercer momento es cuando el comportamiento no es coherente con los valores. Esto ocurre cuando alguien piensa que tiene un don o un valor para hacer algo, pero no lo hace porque alguien más, bien sea, digamos, padres, influyen sobre ellos y piensan que no es lo correcto, aunque ellos piensen que sí es. Entonces en este caso no va de acuerdo el comportamiento con los valores que ellos tienen en sí mismos. El segundo son los conflictos que involucran percepciones de la otra parte. Este depende de cómo se percibe a las personas y grupos con los que se relaciona. Va a ocurrir en 3 momentos. El primero es el modo en que una persona o grupo percibe el conflicto. Entonces, si en un conflicto se observa
al otro como un adversario, se va a considerar inmediatamente ya como el enemigo y como la persona que tiene todos los aspectos negativos. El segundo momento es cuando aparecen las imágenes de los demás que desarrollamos en nuestras mentes, y estos vienen dados por rumores que escuchamos de alguien más o porque juzgamos simplemente por una acción, es decir que si juzgamos por algo que hizo la otra persona y omitimos todos los aspectos positivos que puede tener, o cuando se juzgan por estereotipos, bien sea de raza, sexo, profesión, clase socioeconómica, preferencia religiosa o política. Estas imágenes van a obstruir la posibilidad de llegar a conocer a los demás por lo que realmente son, y va a poder bloquear la probabilidad de que se cree una relación que pudo haber sido mutuamente beneficiosa. Entonces estas imágenes van a crear muchos conflictos, ya que se va a percibir a la persona como una rígida imagen, y conflictos en el sentido de que la otra persona pensará que se le está tratando injustamente, y cuando ya tenemos una rígida imagen en nuestra mente, no importa lo que pueda hacer la otra persona o lo que pueda hacer para liberarse de esta rígida imagen, no hay nada que nos pueda hacer cambiar porque ya tuvimos una percepción, digamos que de antemano. El tercer momento es cuando hay distorsiones intencionales de nuestra percepción de la otra parte. Esto ocurre cuando una persona crea falsas percepciones de otra en un intento egoísta de hacer parecer a la otra persona menos valiosa. Esto se da en personas que son inseguras de sí mismas y en personas que en vez de enfocarse en ellas mismas, dedican toda su energía en crear percepciones negativas de los demás para que sus propias vidas parezcan más valiosas. Entonces es donde aparece el pensamiento de puedo parecer mejor si hago parecer al otro como equivocado, débil o de menor valor. El tercer conflicto son las por percepciones de situaciones, y ocurre cuando la gente simplemente percibe de manera diferente una situación. Y por último están los conflictos que surgen de las percepciones de amenaza. Entonces aquí es donde se define amenaza como la intención de infligir dolor o injuria a una persona que es recordada como un posible peligro. Entonces normalmente la gente ve amenazas donde no las hay, como cuando hay discrepancias o diferencias de pensamientos, cuando hay diferencias en nuestras creencias o conductas con las de los demás. Entonces creemos que ya nos sentimos amenazados por eso mismo. Entonces los momentos los momentos en los que la persona se va a sentir intimidada o se va a sentir amenazada ocurren cuando la persona tiene inseguridades en sí misma o cuando necesita de poder para manejar una situación. Entonces si aparece alguien que piensa diferente a mí, siento que el poder que tenía sobre esa persona se me está amenazando, entonces ya me siento intimidado. También ocurre cuando hay una falta de habilidades efectivas para manejar diferencias y conflictos, o cuando creo que un conflicto es un campo de batalla y que el oponente es nuestro enemigo y es la persona que nos va a dañar, nos va a hacer daño, entonces ya nos sentimos amenazados. Bueno, otro de los ingredientes que nos menciona el autor es el poder. El poder se define pues como la capacidad para actuar eficientemente y la habilidad pues para influir sobre algo. Sin embargo, pues como sabemos, en la sociedad utilizamos un concepto un poco más erróneo en donde va más orientado al dominio de la otra persona involucrada y normalmente tratamos de desvalorizar a esta persona o darle menos importancia. En la lectura nos da un claro ejemplo en donde se encuentran dos empresas, las cuales son rivales entre sí, ofrecen el mismo producto y quieren captar la atención del mismo cliente. Sin embargo, estas empresas pues se enfocan más en ver quién es mejor, cuál producto es mejor, quién tiene mejor publicidad, sin darse cuenta que el cliente simplemente al ver esto decide irse. Entonces esto lo que nos dice es que nosotros no podemos generar un conflicto simplemente por ver quién tiene mayor poder, y que esto realmente lo que genera es pérdida de tiempo, de energías, de recursos. Entonces realmente la idea no es esa. Otro de los factores que nos mencionan son los valores y los principios. Estos valores pues deben ser entendidos como todo aquello que tiene gran importancia en nuestra vida y pues que dependiendo de la magnitud que estos tengan pueden ser modificados o no.
Sin embargo, muchas veces nosotros confundimos estos valores y principios con nuestras preferencias, y a la hora de nosotros tomar decisiones en conjunto con nuestro equipo de trabajo, imponemos nuestras preferencias, las cuales pueden ser modificadas, pueden ser alteradas, creyendo que son nuestros valores y principios y los defendemos a muerte. Entonces, realmente esto puede generar cierto conflicto. Sin embargo, pues es muy importante que nosotros respetemos las opiniones de los demás, y que si nosotros vamos a trabajar en una empresa sean definidos los valores y principios tanto de nosotros como los de los demás desde un inicio, y que nosotros vayamos trabajando de la mano de estos, y así evitar cualquier tipo de conflicto. Otro de los factores que nos mencionan son los sentimientos y las emociones. Esos sentimientos y las emociones, dependiendo de nosotros cómo las manejemos o nos expresemos, van a generar o no conflicto. En la lectura pues nos narra como 3 tipos de situaciones muy claras. La primera es cuando hay ciertas personas que estos sentimientos y emociones logran expresarlos pero de una manera muy errónea. Entonces esto genera conflicto, ya que no sabemos cómo comunicarlos de la mejor manera. Otra situación es cuando nosotros escondemos estos sentimientos. Nosotros creemos que escondiendo estos sentimientos no va a suceder absolutamente nada, no va a generar ningún conflicto, pero no nos damos cuenta que realmente esto va a influir mucho en el rendimiento, en la hora del trabajo, en cómo nos relacionamos con los demás, la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos, y esto va a generar a un futuro un conflicto. Y la última, pues muchas veces nosotros escondemos estos sentimientos y llega un punto en que queremos decirlo, queremos expresarlos a la persona que también está involucrada, pero no sabemos cómo hacerlo, lo hacemos de una manera un poco discreta, la otra persona no entiende realmente lo que nosotros estamos diciendo, y esto va a generar un conflicto cuando nosotros realmente pudimos simplemente sentarnos a discutir la situación de una manera respetuosa y clara. Y por último tenemos pues nuestros conflictos internos. Normalmente nosotros podemos tener conflictos internos, no somos capaces de reconocerlos y terminamos como colocándole culpa a la otra persona que tenemos a nuestro alrededor, y no sabemos que realmente es nuestro conflicto. Entonces realmente estos conflictos en la lectura nos mencionan que se pueden dar por 3 factores. El primero, cuando nosotros no conocemos nuestros valores, cuando estamos inseguros de qué valores y principios tenemos. La segunda, pues también depende del tipo de relación que nosotros querramos tener con la otra persona o con nuestro equipo de trabajo. Y la tercera es cuando ya nos dejamos llevar por ciertas voces internas. Esta última realmente sucede muy seguido. Muchas veces estamos frente a una situación que no nos gusta y en la cabeza nos vamos haciendo ciertas ideas, ¿no? Escuchamos a voces internas de las diferentes causas de esta situación, entendemos mal la cosa, y antes de hablarla, antes de discutirla con la otra persona de manera adecuada, simplemente asumimos que las cosas se están dando de una forma y terminamos generando un conflicto. Por lo tanto, es muy importante que nosotros primero, antes de ir a hablar con otra persona, nos sentemos, nos escuchemos a nosotros mismos, entendamos cuál es el problema, cuál es la causa del problema, y si es con nosotros mismos, resolvámoslo entre nosotros, o sea, con uno mismo, y así evitamos ciertos conflictos que realmente no tienen como alguna razón lógica, y terminemos de darle la culpa. Entonces, bueno, estos fueron los ingredientes que nos menciona el autor, y muchísimas gracias por su atención.